estás? Hola Virgi, qué lindo volverte a ver en Sí, otro contexto. sí, para mí también es un placer encontrarme con vos acá en esta conversación. ¿Todo bien? ¿Dónde estás, Euge? Yo ahora estoy en Capital Federal. Ajá, Como no tenía calor, dije, bueno, me vengo a Buenos Aires a pasar el verano. Sí, exacto. me mudé en el 2010, Sí, me vine a estudiar, empecé el CBC en el 2010 y ya el 2011 la carrera. Así que qué bueno. 15 añitos, Y 15 sí. añitos, escúchame, Euge, ¿y en qué escuela vos hiciste tu jardín, en realidad tu recorrido educativo? ¿Cómo fue? ¿Dónde Y fue? con mis viejos nos mudamos a Chosmalal en el 97. Así que yo empecé primer grado en el departamento de aplicación número 2. Ah, mira, Y por suerte hice toda mi primaria ahí. sí. Y después hice la secundaria en LEPET 13. Ah, bien, claro, Así que seis buenísimo. añitos más, Seis digamos. añitos más. Y después te fuiste a Buenos Aires directamente. Sí, sí, porque yo soy neuquina, pero mis viejos son de la provincia de Buenos Aires, acá del conurbano de Ramos Mejía. Bien. Entonces, como que siempre me tiró pensando quizás que iba a haber una especie de contención familiar, no sé cuál fue mi imaginación, elegí Capital, y sobre todo por la carrera que yo quise seguir, que es filosofía. Estás estudiando Eh, filosofía. sí, Sí. filosofía, Mirá así qué bien. como, Qué sí. lindo. Escúchame, ¿y estás haciendo el doctorado en filosofía? Tal cual, me entusiasmé y seguí nomás. Era todo un... Sí, dije, bueno, ya que estoy acá, ya que me mudé, no, pero más allá del chiste, creo que sí, que hubo algo de eso, ¿no? Que si bien yo tuve el privilegio de poder elegir qué quise hacer, ¿no? Cada quien, Sí. yo quería seguir estudiando, mi familia me apoyó con eso, Ujú. y me dieron la oportunidad de ayudarme a buscar un alquiler, bueno, son todas. Yo viví en una pensión de estudiantes al principio, fue todo un proceso, podríamos decir. Eh, y más viniendo de una técnica, ¿no? Claro. Que es tan distinto, que una dice, ¿qué camino distinto elegiste? Bueno, me adapté y fue difícil, pero me gustó. Fui reafirmando mi decisión de estudiar filosofía y acá estoy, seguí Bien. con el posgrado. Escúchame, ¿y quién te inspiró para... ¿Por qué filosofía? Ay, Virgi, qué pregunta. ¿Qué filosofía? ¿Por Eh, ahí hubo algún docente que te inspiró, viste? O... sí, tengo una anécdota que solo la recuerdo yo, así que ahora dudo de si me la imagino, pero bueno. Eh, yo quise hacer creo que a los 9 años, fue el catecismo, ¿viste? Para Sí, tomar la comunión. sí, Y me encantaba ir, pero me bien, encantaba. sí, Y entonces mi mamá me preguntaba, ¿no? Porque en mi casa, si bien hubo como una formación católica en algún momento, no, mis viejos no, nunca fueron practicantes ni nada por el estilo. Y mi mamá me preguntaba qué era lo que a mí me gustaba tanto, ¿no? De ir. sí. Y yo le dije que me gustaba ir a charlar de la vida con mis compañeritos de, Ay, de qué catecismo. lindo. Me gustaba ir a hablar y reflexionar. Y me acuerdo que las seños de catecismo nos presentaban temas, ¿viste? Y bueno, y mi mamá me dijo que bueno, que eso era filosofía en realidad, que se podía encontrar en otros lados también. Mira, Entonces, sí, aunque hice el EPET, siempre como que hice el costado, bueno, siempre en mi casa se leyó mucho, creo que eso, mis amigas leían mucho también, creo que por ese lado siempre. Y tuve, ya más para el fin de año, fui a orientación vocacional, yo estaba entre diseño industrial y filosofía, y bueno, dejé el diseño, me fui para la filosofía y también hablé con el chino, que solía ser cura, él sí. era psicopedagogo estaba como en el gabinete en Lepet y con él hablé mucho del tema y fue uno de mis compañeros en ese proceso. Y Silvina Engraf también, que es Ah, psicopedagoga. exacto, tus inspiradores. Qué bueno. Sí, pero no conocía a nadie que hubiese estudiado eso. Ok, buenísimo. Bueno, escúchame, estás haciendo el doctorado en filosofía, Euge. Sí, Qué te bárbaro. cuento. Ah. Sí, contame. Em, Cuando una termina la carrera de grado, que sería
ser profesora o licenciada. Yo soy profesora, elegí el profesorado porque me tiraba a dar clases, la verdad. Después puedes seguir un posgrado, ¿no? Que hay comúnmente, por lo menos en la educación pública, dos. Podés hacer un máster, ¿no? O podés hacer un doctorado. El máster es como un nivel menos que el doctorado, como que alguien, no sé, muy prolijo haría profesorado, licenciatura, máster, doctorado. Yo al profesorado me fui al doctorado, como que salté esas etapas, eh, porque la verdad es que es muy competitivo el ambiente, la academia, que es como solemos llamar el ámbito de las humanidades, ¿no? En esta formación, eh, pero de los posgrados en general. Idealmente para poder hacer un doctorado tenés una beca, porque es muy difícil seguir esta formación que es tiempo completo, ¿no? Cursás, presentás artículos, vas a congresos y además tener otro trabajo. Entonces la mayoría de los que elegimos este camino aspiramos a que este sea nuestro trabajo, ¿no? Digamos. ¿Mm? Y yo lo conseguí, me postulé 4 veces y la cuarta vez me salió una beca con ISET para hacer el doctorado. Así que además de dar clases, pude hacerlo, ¿no? No sé si hubiese podido sostener, yo decía que tenía una doble vida, que era una persona normal de día que trabaja y a la noche trasnochaba y investigaba y trataba como de posicionarme, porque tenés que tener muy buen puntaje. Hay muchos mitos también en relación a los puntajes, podemos hablar de eso, no, no sé si no es muy específico, pero no es que tenés que tener promedio 10 para tener una beca. Para Bien, nada, yo no lo tuve. Tuve un promedio, claro. y, y se pudo. Así que ahora sí, contenta me dedico a full doctorado y CONICET es muy exigente. Hay otras becas. CONICET no es la única entidad que da becas. Está la Universidad de Buenos Aires también, por ejemplo. Eh, y es muy exigente con sus parámetros. Solo te permite dar una clase. Entonces vos tenés tu estipendio, se llama, no es un contrato laboral, no tenés cargas sociales, no tenés jubilación, no tenés nada. Nada. Y te permite dar solo una clase simultáneo tener el doctorado. Entonces, muchas lo vivimos como, es como tu sueño, pero a la vez es un sacrificio porque tiene el costo de la oportunidad que se le dice, que es, bueno, qué cosas no hago, o qué sueldos no tengo, o qué cargos, o qué antigüedad por seguir este camino de formarme, ¿no? Es como una apuesta al Claro, futuro, sí. perfecto. Escúchame, y el tema de investigación de tu doctorado, vos me contabas es ética. Sí, y yo creo que una vuelve a sus orígenes, pero siempre me tiró mucho lo que llamamos filosofía aplicada, porque dentro de la filosofía hay varias ramas, muchas, de hecho, y algunas son quizás más abstractas, otras son más históricas, ¿no? Están quienes siguen algo como lógica o metafísica, o quienes siguen algo como eh, filosofía antigua, medieval, ¿no? Sí. Y yo siempre estuve muy interesada por la cuestión más social y aplicada y elegí ética, pero mi doctorado específicamente está aplicado al ámbito de la salud. Me interesa todo lo que es la relación médico-paciente, cómo se construyen los diagnósticos. Media apunta para ese Apunta por lado. ese lado. Bien, buenísimo. Me pareció sumamente interesante porque también me contabas que dabas clases en la universidad de ética profesional, ¿cierto? Así es. Sí. Claro, Eh, Estoy dando clases, el primer cuatrimestre, por esto de que no puedo dar más de una, el primer cuatrimestre doy clases de filosofía en una universidad nacional pública. Y el bien. segundo cuatrimestre doy ética profesional en una universidad privada. Otro mundo para mí, que mi trayectoria fue toda en la educación pública desde la guardería. Claro. Y ahí estoy con un equipo que damos ética profesional. Quizás es la clase que más me gusta dar porque es la más afín a mi tema, ¿no? No es en salud, pero el marco teórico de ética es el mismo, pero aplicado a otra profesión, digamos, arquitectura específicamente en este caso. Ah, mira, escúchame, Euge, vos sabés que nosotros acá en la ciudad, a mí me parece maravilloso poder pensar en la ética
en la función pública, ¿no? Sobre todo en la ética eh, que deben garantizar por ahí los funcionarios mientras desarrollan la función pública. Y me pareció un tema súper interesante para que pudiésemos conversar un poquito. Y bueno, y pensando esto en que nuestra sociedad se merece, eh, que podamos tener, que esa responsabilidad que nos da cada uno de las personas que votan a otros, bueno, de pronto se pueda ver reflejada en la función y ser honesta, ¿no? Y gozar de una ética en el trayecto de esa tarea que va a llevar adelante por un periodo. Entonces, en relación a eso, a mí me parecía sumamente interesante poder empezar a pensar qué es la ética. Que, una pregunta muy filosófica. Sí, súper. Sobre todo, creo que es muy relevante en tiempos de tanto escepticismo, ¿no? Hacia los funcionarios, los cargos públicos, ¿no? ¿Cuáles son sus tareas? A veces se cuestiona mucho cuál es como la utilidad o el valor de la filosofía, pero cuando es necesario volver a estas preguntas fundamentales, creo que muestra un poquito eh, de su oficio. Y la ética, hay varias, como todo en filosofía, viste, hay distintas formas de entenderlo. No todo el mundo, o sea, hay personas o corrientes o perspectivas que la consideran como un sinónimo de la moral, pero a mí personalmente me parece más interesante distinguir ética de moral. Eh, Porque la moral o la moralidad vendría a ser como nuestras costumbres, ¿viste? Lo que hacemos, nuestros hábitos, qué se hace en una sociedad en su cotidianidad, los valores que tenemos, cómo juzgamos, ponderamos las cosas. Y eso, viste que cambia, ¿no? De sociedad a sociedad o a veces de municipio a municipio o Claro, de localidad a localidad, como hay distintas, quizás depende frente a qué estemos comparando, hay como distintas posturas, ¿no? Eh, y la ética sería más bien como el razonamiento o la fundamentación sobre esa moralidad. Sería la reflexión que tenemos sobre esas prácticas cotidianas. bien, Entonces la ética es como esta disciplina, esta subdisciplina filosófica que se ocupa de reflexionar y también argumentar por una cierta moralidad o costumbres de un grupo de gente. claro, Lo que tiene la ética también es que en ella encontramos distintas teorías, ¿no? Como tenemos éticas clásicas, ¿no? De Aristóteles, por ejemplo, que sería una ética más basada en el carácter, la personalidad, ¿no? Cómo tener una buena vida, cómo ser una buena persona. Y éticas más modernas que valoran según, más bien no tanto a la persona, sino a la acción, como que valoran la intención que tenés al hacer algo o las consecuencias de aquello que hiciste. Entonces, vemos que incluso dentro de la ética hay como distintas cajitas también, ¿no? Para pensar esta moralidad. bien, perfecto. En este caso, por ejemplo, si uno tuviese que empezar a mirar una sociedad a partir de esta cuestión que implique o que uno debiera poder construir una normativa, una ordenanza, un algo que hable sobre la ética en la función pública, ¿qué te parece a vos que deberíamos tener en cuenta concretamente? ¿De qué manera lo deberíamos estar pensando? Es re interesante la pregunta, porque creo que no es habitual, o por lo menos a mí me pasa, que no es habitual encontrar que las personas busquemos reflexionar sobre lo que hacemos todos los días, ¿no? Como, y eso que uno esperaría de un profesional o de alguien que está realizando un trabajo, por lo menos pareciera ser que un actuar ético es algo que es esperable de esa persona, ¿no? O de ese funcionario, funcionaria, o como que se deduce de la definición, digamos, sí, creo que sí. Vamos a preguntar a nosotras ahora en la calle, en Chosmalal o acá en Buenos Aires, qué es ser un profesional, actuar con integridad ética tendría que ser una de las cuestiones más básicas, ¿no? Más De la básico. definición. Ujú.
Y creo que acá viene un poco la cuestión, porque, bueno, ¿qué es actuar de manera ética, no? Esto es, Claro. ya desde el planteo mismo tenemos un potencial debate y, y creo que, no es que me parece a mí, quizás suscribo, ¿no? A quienes Sí. eh, consideran que es fundamental, bueno, que se den espacios de deliberación sobre las prácticas. Eso podría ser algo clave, como primero pensar quizás a partir de algún caso problemático, ¿no? O de un dilema ético que se llama, O de una eh, práctica concreta, ¿no? o de una práctica concreta total. Digo, Creo en esta que vos decís de la reflexión de la propia práctica, ¿no? Tomar en un caso concreto y poderlo mirar a través y de... deliberarlo. Ujú. Sí, es un ejercicio súper interesante. A veces una pregunta que hacemos en clase es, bueno, ¿por qué elegiste estudiar esto y por qué quieres dedicarte a esto? Porque muchos de los argumentos son, bueno, no son argumentos, son motivos que no son razones, ¿no? Son cuestiones más que apelan al sentido común, como, y para tener un trabajo, porque hay que pagar la olla. Y uno dice, perfecto, pero hay muchas maneras de tener un trabajo, como por algo te estás dedicando a esto, ¿no? Y no a otra cosa. Y cuando se empieza a indagar en los intereses personales de una situación, hay cuestiones de índole moral. Podemos ver los principios, los valores de esa persona, que al final no son cuestiones tan abstractas, sino que son cuestiones bien concretas, ¿no? Eh, y muchas de ellas están orientadas a pensar no cómo son las cosas o cómo siempre fueron, sino cómo nos gustaría que sean, ¿no? Y cuál es nuestra participación en eso. Pero divago. Puntualmente yendo a lo que me consultabas, es una herramienta interesante sobre la que también hay debates, porque los filósofos somos así, se plantean códigos de ética, ¿no? Y los códigos de ética, por lo menos en las instituciones, eh, están orientados a que los demás, no solo quienes trabajan ahí, sino los civiles, el resto de la población, sepa qué esperar de esa institución y poder Exactamente. señalar sus incongruencias, ¿no? Si yo Ujú. no tengo un postulado de qué es eh, lo que deseo para mi institución, ¿no? Es difícil como saber contra qué contrastar esas prácticas, Totalmente. ¿no? Claro. Eh, Es pero fundamental eso que decís, Euge, porque es verdad que necesito saber cómo debe comportarse para poder exigirle que se comporte o ver si cumple o no con eso, ¿no? Es importantísimo eso que decís. sí, y también creo que algo que se señala un montón, quizás, no sé si podría ser un argumento en contra del código de ética, eso bueno, habría que argumentarlo, pero estamos tan sobreregulados, ¿no? En la sociedad actual hay tantas normativas, tantas leyes, que eso a veces es contraproducente porque una institución tan normada a veces un poco conduce a la gente a que busque el salto o cuando tenés que hacer 80 trámites para lograr algo que por otro camino harías más rápido, no un camino, no me refiero a nada ilegal ni nada por el estilo, Claro. pero quizás Ujú. no siga todo ese caminito burocrático, se vuelve en contra de la moralidad a la postre, ¿no? Como que en Claro. última instancia lo hace muy difícil para la práctica. Creo que todos, todas tuvimos situaciones así en nuestras vidas que decís, Ujú. ¿por qué tengo que hacer todo esto Todo si esto, yo quiero hacer las claro. cosas bien? Pero bueno, a veces un código quizás más sucinto, más directamente aplicado a una práctica específica en la que se pueda consensuar con las funcionarios, bueno, cuáles serían estas directivas y también que se pueda dar en estas instancias de deliberación es re importante, porque la formación moral, y acá, bueno, sigo un autor específico, ¿no? Que está comprobado por un montón de teorías y de autores, pero eh, podríamos pensar que el desarrollo moral de las personas no se termina en el jardín, ¿no? Claro. Nos seguimos formando moralmente a lo largo de nuestras vidas y el trabajo o la institución, sobre todo si es una institución pública, bien podría ser un ámbito en el que podamos seguir deliberando y pensando qué valores tenemos o cuáles nos gustaría tener. Eh, y también creo que es importante, sobre todo cuando se debe algo a la sociedad, personalmente no se me ocurre ninguna instancia en que no le debamos.
transparencia a la sociedad, pero se me ocurre que la carga de la prueba es mayor en una institución pública, bueno, hacer públicas los resultados de esas deliberaciones, ¿no? Excepto si por Totalmente. algunos motivos que claramente que puedan perjudicar, no sé, a una víctima o no se haga Ujú. público el nombre de Claro, la víctima, pero sí el resultado, ¿no? O cuál fue el procedimiento. claro. eh, Sobre todo pienso también, Euge, en que para saber por qué el resultado es ese, digamos, ese proceso que acompañó, porque muchas veces lo que vemos es el resultado, ¿viste? Entonces, poder conocer cuál fue el proceso que llevó a que ese sea el resultado me parece sumamente interesante. sí, también para entender. Creo que también si se postula un código de ética es porque si alguien lo infringe va a tener, va a haber consecuencias, ¿no? De esa acción. Creo que a veces el escepticismo pasa porque digo, bueno, si es algo muy grave va a ser penable por la ley, entonces el código de ética no tiene nada para decir. Pero hay un montón de instancias intermedias, ¿no? Y desde ya Y creo que que un no código, necesitas ser muchas veces algunas actitudes que son las que vemos o las que podemos ver o las que inferimos, porque a veces no sabemos cómo llegaron a ser eso, em, este, no necesariamente es un delito, ¿no? Sino que esto que vos decís es muy importante. Digamos que éticamente debería haber tenido otro recorrido, ¿no? Entonces, no estamos hablando cuando hablamos de cuestiones que tengan que ver con la ética o con la falta de ética, no necesariamente estamos hablando de un delito, a eso voy, pero sí, aún infiero, ¿no? De toda esta conversación que estamos teniendo, sí me van a orientar cómo es la tarea y de qué manera yo tengo que proceder para que no se confunda. De hecho, me parece que ya un funcionario o una funcionaria ya tiene una carga de responsabilidad impresionante que un código de ética quizás le pueda ayudar en su tarea, ¿no? sí, totalmente, porque habría que ser muy reflexivo para no tener en tu trayectoria instancias que te obliguen, que te hagan dudar o que no sepas para dónde seguir. Creo que como seres humanos todos tenemos estas crisis o situaciones incluso que son muy problemáticas, que quizás a estas las llamamos dilemas, ¿no? Que podés ayudar a una persona o a otra. Y ayudando a una, bueno, esa ayuda la otra persona no la va a tener y es una decisión que tomás y necesitas, es difícil, necesitas a un apoyo y también un razonamiento de por qué elegís esto y no lo otro. Y esto que decías, Virgen, en relación a la diferencia entre lo moral y lo legal, es re importante, porque las leyes son circunstanciales, ¿no? Son coyunturales. Quizás hay Claro, algo que es legal que no nos parece moral, y viceversa. claro. Bueno, antes la esclavitud era legal y sin embargo fue siempre inmoral. Nunca fue, no es que antes era moral y ahora no. Ujú, Nunca fue moral, pero era legal, ¿no? Como claro, bueno, la filosofía a veces nos ayuda a tener estas reflexiones. Lo que yo dije es discutible, pero realmente lo creo. claro. No, Pero sí, creo que un código de ética tiene que, bueno, y esto es algo que uno siempre piensa quizás estar circunscripto también a dónde va a ser aplicado, ¿no? Eso tiene de interesante, que si es un código construido por y para un grupo de funcionarios, por ejemplo, va a relevar o dar cuenta de las características y las circunstancias de ese lugar. Porque quizás un código de ética, aunque sea por ejemplo, un código de ética de arquitectos de Buenos Aires no necesariamente puede servir para un código de ética de arquitectos de Chosmalal, como bien, las características son otras y es perfecto. interesante que se Que tengan tenga, esas deliberaciones. y que aparte automáticamente pienso que tenga esas pinceladas del territorio, ¿no? De la cultura, ¿no? Del lugar donde vivimos. Por eso un código de ética puede ser en general, pero necesitamos tener un código de ética que nos represente a nosotros como ciudadanos chosmalenses, ¿cierto? Sí, sin duda. De hecho, me parece que mucho del escepticismo frente a los códigos de ética parte de que quizás no están diseñados, ¿no? Específicamente para el lugar, son como una fachada, porque por Exacto. lo menos en las instituciones privadas
es más redituable que una institución sea ética, cómo es más redituable que sea ecológica, ¿no? Es Sí, como que como que le da una categoría superior, ¿no? sí, le da una categoría superior, pero no puede, no es sincera si no es realista, ¿no? O aplicable. Exacto. Y en Entonces, relación a eso, sí. hay un autor que leí que se llama Ortiz Millán, que dice algo interesante, y yo pensando en Chosmalal y en cómo me crié, ¿no? Y como las ¿Mm? circunstancias que se daban, él hablaba de dos cosas que creo que son interesantes. Una, que está bueno que haya, bueno, comités de ética o algún consultor ético, ¿no? Más allá, no como autoridad, sino como alguien que pueda como asesorar, ¿no? En algunas cuestiones. Pero también hablaba de la importancia de un espacio de denuncias anónimas, ¿No? que me parecía interesante porque muy pocas cosas son anónimas en Chosmalal, Claro, ese es mi recuerdo. claro, Y claro. bueno, de hecho, hasta el día de hoy, y yo pensaba, no, claro, o sea, cuando una se enfrenta a una, como colega de alguien, como empleada o como vecina, quizás, ¿Mm? se enfrenta frente a una situación injusta, a veces da mucho pudor, porque no solo porque puede haber represalias, Ujú. sino porque también creo que en un lugar pequeño tiene otras consecuencias y otra estigmatización ser identificada con quién señaló algo o con ¿Mm? quién... y eso es como una característica que él propone para pensar las instituciones éticas Ahora, y me claro, pareció me interesante. parece bárbaro porque lo podríamos tomar también como una posibilidad aún mayor, o sea, de que activamente la comunidad pueda estar en estos diálogos, ¿no? Con la función pública, yendo y viniendo, ¿no? Me parece que sí, que ahí también el ciudadano toma como un protagonismo, a eso voy, Sí, ¿no? sí, tal cual. Y bueno, y también hay rangos, ¿no? En las instituciones y quizás hay, bueno, las relaciones son asimétricas y el problema no es tanto la asimetría, sino qué hace la persona que detenta el poder en esa asimetría, ¿no? Y cómo lo maneja. Y si no es Exacto. responsable, es interesante que sus pares o sus subordinados, subordinadas puedan señalar comportamientos, que es difícil en todos lados, pero en un lugar pequeño es más difícil todavía porque vos después esa persona te la cruzas en la caja del supermercado, ¿no? Totalmente. Como, o es Ujú. tu vecino, Sí, sí, entonces es difícil. o es el docente de tu hijo, o, ¿viste? Claro, sí, sí, Exactamente. totalmente. O juega al fútbol con tu Claro, padrastro, o qué sé yo, exacto, todo ¿viste? así. Entonces vos decís que mejor no digo Y es nada. más complejo. Claro, Es ¿viste? más complejo. Complejo. Y se juegan otras cosas porque te conoces con la gente y también creo que eso a veces detiene de decir o hacer ciertas cosas porque Sí, los implicados en tu señalamiento son muy directos, ¿no? claro. Acá, Y, bueno, uno no y sabe tanto. no, claro, totalmente. Te condiciona, en todo caso. Sí. Sí, me parece bueno. Yo te cuento que, mira, hemos charlado, quedan 5 minutitos nada más. Ah, ¿Cómo fue la charla de soy Rápida? muy charleta, Virgi, perdón. Estuvo, no, estuvo genial. A mí me parece sumamente importante que se pueda hacer un documento que hable sobre la ética en la función pública. Me parece que eso nos lo debemos como sociedad y me parece que vos nos diste un montón de información que tenemos que procesarla, que tenemos que tratar de construir eh, algo que nos sirva como sociedad, que perdure y que también se vaya transformando y que también se vaya reflexionando. Y me parece que esta deliberación en un consejo deliberante debería ser el espacio que garantiza esa conversación, ¿no? Esa palabra, Totalmente. el que todos lo puedan decir. Siempre digo que el Consejo Deliberante es la casa del pueblo, donde los ciudadanos se tienen que acercar porque ahí están representadas todas las fuerzas políticas. Entonces me parece que es el lugar de deliberación de excelencia, digamos, como para construir estos documentos, ¿no? Totalmente, porque no son para proteger a los empleados necesariamente, sino a la población, ¿no? A la comunidad. Ujú. Sí, sí, Así vamos que sí, hacia, es súper importante. sí, pensando, digo, siempre en el bien común, ¿no? Sí,
Sí, que para eso, bueno, a quienes a veces nos dedicamos a cuestiones sociales, nos preguntamos qué otros bienes puede haber, pero es uno fundamental y que nos une. Somos seres sociales, ¿no? Si no cuidamos la sociedad, no nos estamos cuidando tampoco. Digo hoy que hay todo un discurso tan individualista, ¿no? Que se escucha en todos lados y es como un sinsentido si vamos a qué es lo qué somos las personas, en definitiva. Exactamente. Bueno, Somos por y con los otros, así que. exacto, exactamente. Euge, yo te quiero agradecer, la verdad que me quedaría charlando, pondríamos 45 minutos más todavía Bueno, para seguir hablando. Pero bueno, me parece muy generoso este espacio, tu tiempo, la escucha que hacemos de todo lo que nos decís y me parece que hay aportes sumamente interesantes para que empecemos a construir esto. gracias, Virgi. Siempre, bueno, todo lo que pienso y hago, inevitablemente pienso en Michos Maral. Así que fue un placer tener el espacio, verte, hablar con vos y acá estoy para seguir conversando. Bueno, te agradezco mucho, Euge, te mando un beso grande Ay, y un beso bueno, enorme. vamos a estar compartiendo esta charla y inspirándonos en ella. Dale, dale. Bueno, Seguimos al habla. Hasta bueno, luego, Virgi. besito grande.